Come guerrilla, nyamaza. Itolo peso, nyamaza. Que son visión de futuro y valor. Es digno de imitar. Su profunda humildad y su modestia fueron la lección más importante que aprendí de él. Vale la pena seguirlo. Me gustaría que él mire al pasado y se sienta orgulloso de mí. Fue como un padre para mí. Me enseñó mi lección política más importante. Él tiene altura, personalidad y presencia. Tengo el mayor respeto por Nelson Mandela. Nueve vidas. Mandela. De terrorista a pacifista, de prisionero a presidente, Nelson Mandela dio su vida por su pueblo y por la lucha contra el sistema de segregación racial sudafricano apartheid. Mandela lideró el movimiento de oposición bajo la bandera del Congreso Nacional Africano, ANC, expandiendo su mensaje a todo el mundo. Mandela apeló a nuestro juicio y nos motivó a hacer lo correcto. Pocas personas han sido tan inspiradoras e influyentes. Los hombres y mujeres que convirtieron esa inspiración en acción tienen sus propias historias que contar acerca de cómo un hombre les dio el valor para perdonar y el poder para lograr lo imposible. Este es el hombre a quienes ellos llaman Madiba. Me enojé mucho con mis padres. No entendía por qué sus decisiones debían afectar mi propia vida. Es demasiado para una niña. Pero yo era una niña sudafricana. No fue culpa de mis padres, sino del sistema en que vivíamos. Cynthia es la hija menor de Nelson y Winnie Mandela. Cynthia creció sin un padre. Sin embargo, durante los 27 años que Mandela estuvo en prisión, ella mantuvo su memoria. Cuando él rechazó una oferta de liberación, ella explicó a su pueblo el porqué del rechazo. Comuniqué el mensaje, pero fue muy difícil sobrellevar esa decisión. Desde pequeña, yo soñaba con que mi padre regresaría a casa. Mi padre dice, no puedo dar ninguna garantía mientras yo no sea libre y mientras ustedes no sean libres. Mi libertad y la de ustedes es una sola cosa. Fue muy difícil aceptarlo. Fue muy difícil respetar completamente su decisión. ¡Regresaré! Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero lo hice con gran orgullo. Ahora puedo estar mucho más tiempo junto a mis hijos que el que estuve con mi padre. Estoy muy contenta de que gracias a este gobierno, mis hijos puedan aprender a vivir como seres humanos, que puedan ser más libres, que tengan el mundo entero ante ellos, cosa que a nosotros se nos negó y nos arruinó la vida. Cynthia tenía 31 años y ya era madre el año 1990, cuando finalmente fue liberado Mandela. Pero aún así, extrañaba a su padre. Aun cuando tenía una familia y yo estaba muy contenta de ver a mi padre, al mismo tiempo tuve que dar un paso atrás y darme cuenta que aunque siempre esperé que regresara para ser mi padre, él regresó no solo para ser mi padre, sino que para ser el padre de todo un país. Después de 27 años sin su padre, Cynthia tuvo que compartir a su padre con un país cuyas necesidades eran mayores que las de ella. Para mi padre, lo más importante era la educación. Mi padre decía que el alma de un pueblo se refleja en la manera en que ese pueblo trata a los niños. Yo también soy una madre africana y una niña africana.
Cuando crecemos, nos enseñan a tratar a cada niño como un hijo propio. Es algo que se extiende por nuestra descendencia biológica. Los niños de la Nueva Sudáfrica se llaman Born Frees, que significa nacidos libres. Mandela hace por ellos lo que no pudo hacer por sus propios hijos. Su fundación de ayuda acoge a jóvenes en desventaja social. Cincy organiza los recursos. Necesitamos recursos. Hagamos algo positivo con ellos. Estos niños han cambiado sus vidas. Han abandonado la vida en la calle. Es más sencillo trabajar con personas que ya están automotivadas y determinadas a hacer una diferencia en sus propias vidas. Yo contribuiré de cualquier forma a mantener vivo el legado de mi padre, para mantener su nombre siempre en alto y con dignidad, porque creo que es mi deber como su hija. Nelson Mandela está íntimamente ligado al Congreso Nacional Africano, o ANC. Mandela se convirtió en un líder legendario de esta comunidad política, luchando por la libertad de las personas de color. En 1941, Walter Sisulu llamó a Nelson Mandela a formar parte del Congreso Nacional Africano. Sisulu se convirtió en el mentor de Mandela. Le encontró un empleo en una oficina de asuntos legales y también financiamiento para que estudiara leyes. Para Mandela fue difícil concentrarse en sus estudios porque estaba muy involucrado en la lucha contra el apartheid. Pero Sisulu le enseñó el valor de la educación. En 1952, y a la edad de 34 años, Mandela abrió la primera oficina sudafricana de asuntos legales para gente de color. Para mí, Nelson Mandela fue como un segundo padre, porque nuestras familias son muy unidas. Lindiwe es la hija de Walter Sisulu. Ella tenía 10 años cuando su padre y Mandela fueron sentenciados a prisión de por vida. 27 años después, cuando por fin fueron liberados, ella quería venganza. Recuerdo la primera conferencia que tuvimos como ANC el año 1991. Recién habíamos salido de las trincheras. Estábamos abatidos porque esperábamos marchar por Pretoria usando nuestros uniformes militares. Pero Madiba, o Mandela como se le conoce, trataba de explicarnos por qué debíamos pensar diferente. Le tomó trabajo convencernos, pero en los 3 días que duró la conferencia nos convencimos que íbamos por buen camino porque él era el líder. Confiábamos plenamente en él. Él nos conduciría a donde queríamos ir. Él nos haría sentir completos como raza y como nación. Recuerdo que siempre estaba sonriendo. Parecía un hombre feliz. Era muy cordial. Esa es la última imagen que tengo de él. Cuando salió de prisión, yo quería ver esa cara, pero vi una cara muy seria, en la que se notaba que tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. El sistema de segregación racial sudafricano, apartheid, impidió a varias generaciones de personas de color tener acceso a educación, vivienda y salud. En 1994, Sudáfrica eligió a Mandela para que sacara al país de la miseria. Lindiwe fue ministra de ese gobierno. Yo quería que estuviera orgulloso de mí. Para mí, él era una figura imponente de tenacidad y poder. Yo estaba muy orgullosa de él. Yo solo quería que él estuviera tan orgulloso de mí como yo estaba de él. Cuando fui nombrada ministra de Vivienda, empecé a comprender el valor de la Carta de la Libertad. La Carta de la Libertad es un manifiesto escrito por la ANC hace 40 años y es la base del primer gobierno democrático de Sudáfrica. La mayoría de las cosas por las que luchábamos ya estaban resueltas. Solo debíamos revisar el documento para ver qué querían los sudafricanos. Lindiwe es ministra de Vivienda de Sudáfrica. Desde que fue elegida, la ANC ha construido 2 millones de hogares. Este jardín es precioso. ¿Quién lo hizo? Yo misma.
¿Tú lo hiciste? Sí, Es increíble. es cierto, yo lo hice. Si todos los jardines fueran así. Sí, Todos tienen lo mismo. sí, todos tienen lo mismo. ¿Tienes espacio suficiente como para ampliar tu casa? Sí, lo sé. Ve al banco. Lo haré. Sí, ve al banco y habla con ellos. Diles que tienes una familia que está creciendo y que te gustaría ampliar tu casa. Quizás la ministra me pueda ayudar. Sí, puedo hacerlo. Puedo ver que eres una ciudadana responsable y lo haría sin ningún problema. Ahora, gracias, Patricia. Muchas gracias. Sí. Deme un abrazo. ¡Claro! Es un honor conocerla. Nelson Mandela siempre nos recordaba el importante rol de mi padre en su educación política como mentor. Siempre lo mencionaba cuando discutíamos. Lo que nos quería decir es que él es un producto de las personas a su alrededor. Él quería que entendiéramos el valor de la humildad, que la grandeza de las personas no se trata de lo que las personas quieren ser, sino de lo que entregan a otras personas. Me gustaría que él mire al pasado y se sienta orgulloso de mí. Si pudiera lograrlo, estaría completa. Es impresionante, muy impresionante la diferencia entre dónde estuvieron y dónde están ahora. En 1948, el Partido Nacional promovió el apartheid como una política de desarrollo por separado. Pero en el fondo, se trataba de la forma más amplia de racismo jamás practicada. Las leyes del apartheid dictaban dónde las personas de color debían vivir y trabajar. Durante el último siglo, millones de personas de color fueron arrestadas bajo esas leyes, y quienes se oponían eran eliminados. La despiadada represión del gobierno del apartheid motivó a Nelson Mandela a hacer justicia. Cuando yo era joven y cuando entré en la política, siempre creí que podríamos hacer justicia para todos en Sudáfrica y educar a todos los sudafricanos bajo el concepto de estados nacionales. En 1989, Frederick Willem de Klerk se convirtió en el último presidente blanco de Sudáfrica. Propiciaría junto a Nelson Mandela el fin de la segregación racial en la que él creyó durante la mayor parte de su vida. Los zulúes tendrían su propio gobierno electo, al igual que todos los demás en Sudáfrica. Los Tsuanas, los Hutus, los Vendas, los Xhosas y también la gente blanca. Al final, llegamos a un punto en que estaba mal, no tenía justificación moral. El concepto de desarrollo independiente derivó en una minoría dominando a una mayoría. Como presidente de Sudáfrica, de Klerk se comprometió a encontrar la solución política a la guerra racista que azotaba al país. Se reunió en secreto con un hombre que su gobierno catalogó de terrorista y sentenció a cadena perpetua, Nelson Mandela. Lo trajeron a mi oficina en secreto una noche de diciembre de 1989. Volvimos a discutir alejándonos de lo fundamental, hablando más de asuntos livianos, midiéndonos. Como resultado de esa primera reunión, los dos pudimos advertir la integridad del otro. 6 meses después, de Klerk liberó a Mandela y se unió a la ANC en un gobierno de coalición. 4 años después, Mandela se convirtió en su sucesor. En 1994, cuando asumió el cargo, tomó mi mano y la levantó. Así mostramos que estábamos unidos y comprometidos a cooperar por ayudar al país y al mundo. No fue solo un show, sino algo que nació en nuestros corazones y nuestra convicción. Mi trabajo junto a Nelson Mandela y mi amistad con él, cuando fuimos colegas, me enseñó el valor de consultar, el valor de hablar franca y abiertamente.
Aprendí mejor que nunca el valor de escuchar bien y tratar de entender las preocupaciones de la contraparte. Él nunca interrumpía. Él a su vez se esforzó por entender nuestras preocupaciones. Creo firmemente en que en Sudáfrica hemos aprendido lecciones valiosas para el resto del mundo. Fueron lecciones duras. Miles de personas perdieron la vida en la lucha por la igualdad. En 1961, luego de 50 años de resistencia pacífica, el Congreso Nacional Africano recurrió a la violencia. Nelson Mandela se convirtió en el comandante en jefe del brazo armado del ANC, el Umkhonto we Sizwe, también conocido como MK. Luego de 2 décadas, Sudáfrica estaría al borde de la guerra civil. No recuerdo mucho de mi niñez, pero algo que sí recuerdo bien es el olor a gas lacrimógeno. Neo Muyanga creció en Soweto, donde la lucha armada de Mandela se ganó los corazones y el apoyo de la juventud de color. Una profesora de inglés blanca nos enseñó una película prohibida acerca de Nelson Mandela, creo que en 1961, justo antes de ser arrestado. Esto fue cuando él convenció a la ANC que era necesario un brazo armado. En la película aparecía él justificando el brazo armado y diciendo que no somos malas personas, sino que respondemos a un sistema malo. Yo tenía 13 o 14 años cuando lo vi y sentí que tenía razón. En la ANC nació una canción llamada Toy Toy, que se convirtió en el grito de guerra de los soldados de Mandela. En cada manifestación se cantaban canciones de libertad. Para muchas personas que luchaban, la música fue una fuerza unificadora y atrajo a la lucha a quienes estábamos interesados en la música. Yo provengo de una familia de músicos. Muchas canciones fueron escritas para celebrar a los líderes del movimiento que estaban exiliados en el extranjero o en Robben Island. Creo que fue una estrategia política muy astuta. Las canciones de libertad se usan para educar a los jóvenes, para educar a las personas como yo. Saber quiénes eran estos líderes, a quienes debemos recordar y celebrar. Hay una canción que me gusta mucho y es un ejemplo de esto. Y dice así. Celebra a Nelson Mandela por luchar para establecer un brazo armado. Así, Nelson Mandela montó esa estructura para atacar al enemigo y logró un ataque certero con el tiempo. Él se convirtió en una figura mística, quizás una figura religiosa, porque la gente necesitaba un Mesías al cual seguir. En 1962, Mandela era el hombre de color más temido en Sudáfrica. Operaba en la clandestinidad y sostenía la guerra contra el régimen del apartheid. En un año, Mandela y otros líderes de la ANC fueron arrestados bajo el cargo de sabotaje. El Estado tenía suficiente evidencia para enviarlos a la horca. En el juicio para salvar su vida, Mandela dio un discurso que inspiraría a la próxima generación de líderes de Sudáfrica. He pensado en la idea de una sociedad libre y democrática. Es una idea por la que estoy dispuesto a morir.
Lo más fuerte del discurso de Rivonia fue que cuando lo pronunció, no sabía si iba a ser condenado a morir. No le importaba lo que le sucediera, sino decir lo que necesitaba decirse. Al igual que Mandela, Saki está dispuesto a morir por la causa que defiende. Saki es portador del VIH. En 1998 rechazó el tratamiento porque la mayoría de los sudafricanos con SIDA no pueden costear los tratamientos. Durante el apartheid luchábamos por la dignidad de las personas de color y ahora luchamos por sus vidas. En Sudáfrica hay un promedio de 900 muertes al día debido al SIDA. Un promedio de 1000 personas se infecta de VIH al día. En el mundo no hay otro conflicto que cobre tantas vidas. Con su postura, Saki se enfrenta a su propio partido. El sucesor de Mandela negó que el VIH necesitara tratamiento. Sufrí una enorme consternación cuando un amigo, que es ministro del gobierno, me dijo, no sé bien, pero quiero decirte que el presidente Mbeki no cree que el VIH cause SIDA. El rechazo de Saki a hacerse el tratamiento derivó en una llamada telefónica que cambió todo. Yo estaba en cama, muy enfermo, cuando me avisaron que Nelson Mandela estaba en el teléfono. Yo pensé que era broma. Y entonces escuché la voz de Madiba. Me dijo, Saki, y yo pensé, diablos, es verdad. Luego él dijo, iré a visitarte. Y yo dije, está bien. ¿Pero por qué? Y dije, me alegro de escucharte. Él dijo, quiero que te tomes tus medicinas. Creo que necesitas tomar tus medicinas. Y yo le dije, Madiba, así no es como hago negocios. Le dije, podemos conversar, siempre serás bienvenido, pero no cambiarás mi parecer. La visita que me hizo fue un paso simbólico muy importante, pero luego hizo algo simbólico más importante. Una semana antes de la conferencia nacional de la ANC, él visitó Khayelitsha, donde en ese entonces estaba el único programa contra el virus en el país. Por accidente, recibió y se puso una camiseta con la leyenda VIH positivo. Cuando se puso esa camiseta, yo dije, tomaré mis medicinas. No le dije, pero cuando se puso esa camiseta, me di cuenta que no necesitaba morir. Creo que su postura frente al VIH es lo que hizo que yo lo considere como un hombre honesto y consciente. Cuando luchamos contra el apartheid, él estaba sobre muchos otros que también eran excelentes, algunos tan excelentes como él. Pero cuando adoptó esta postura, se enfrentó directamente con los líderes de la ANC, particularmente con el presidente Mbeki. Estaba solo y creó un espacio en la ANC para que otras personas hicieran lo correcto. Para mí eso requiere más valor que todo lo que hizo antes. Nelson Mandela ingresó a prisión en 1964, luego de que una corte del apartheid lo condenara a cadena perpetua, junto a otros 7 líderes de la ANC, por intentar derrocar al gobierno. No obstante, Mandela pudo conquistar a su enemigo desde el presidio. Mandela y sus compañeros fueron enviados a Robben Island, la Alcatraz de Sudáfrica. La isla es una masa rocosa plana, usada exclusivamente para recluir a prisioneros políticos. Cuando llegué a trabajar a Robben Island, nos dijeron que Mandela era un terrorista, igual que todos los demás. Desde los 19 años de edad, Christo Brand fue el carcelero de Nelson Mandela. Mandela pasó un tercio de su vida en esta celda de menos de 2 metros cuadrados, durmiendo en el suelo de concreto, sin servicios higiénicos ni agua fresca.
Esta es la celda donde conocí a Mandela, cuando yo era un guardia muy joven. No lo consideré arrogante ni agresivo. Era amigable y cortés. Conversábamos cuando se podía. Una vez me preguntó, señor Brand, ¿de dónde es usted? Yo le dije de Stanford Jagger, en Platland. Y él preguntó, ¿cómo está su familia? ¿Usted tiene familia? Yo le dije, no, soy soltero. No tengo familia, solo madre y padre. Qué bien, dijo. ¿Usted está estudiando? Él siempre quería saber si alguien estaba estudiando. Así conocí a Mandela, como una persona servicial, incluso con sus enemigos, los guardias de la prisión. Trataba de ayudarnos y conocernos. Mandela logró transformar a su carcelero, gracias a su amabilidad y astucia. Entre los años 1985 u 86, comenzó nuestra amistad. Debido a un accidente en motocicleta, él me ayudó a defenderme ante las acusaciones de la corte. La lealtad que Christo Brand tenía con Mandela lo convirtió en un aliado en la lucha. Cuando Mandela estuvo en prisión, también lo espiábamos. Me ponían micrófonos escondidos y yo trataba de avisarle. Mandela fue muy importante en mi vida. Después de ayudarme, él seguía preocupándose por mí. Fue como un padre. Era tan cercano a mí que ayudó a mi hijo con una beca. Me dijo, señor Brand, me ocuparé de su hijo. Lo ayudaré hasta que consiga su título. Christo Brand aún trabaja en Robben Island, que hoy es un museo y una atracción turística. La transformación de la isla es un símbolo de la nueva Sudáfrica. El trabajar en Robben Island es importante para el mundo. Los guardias de la prisión hoy trabajan junto a quienes estuvieron presos. No hay odio, sino amistad entre nosotros. Mandela fue separado de su pueblo por más de un cuarto de siglo, 27 años. El Estado apartheid trató de silenciarlo, pero él se mantuvo firme y desafiante. Él es un líder que lidera desde el frente. Él haría todo lo que él espera que sus seguidores hagan. Ahmed Kathrada es uno de los 7 acusados por el caso Rivonia y sentenciados a cadena perpetua en Robben Island, donde pasó 27 años junto a Nelson Mandela. Poco después de que llegamos a Robben Island, fue llamado por las autoridades que le ofrecieron no trabajar. Él se negó, dando otro ejemplo más de su liderazgo. No quería tener nada que no tuvieran sus camaradas. Hacía lo que hacían los demás, como pulir pisos, lavar ropa o trabajar con una pala. Él debía estar ahí porque desde un principio nos dijo claramente, ahora somos prisioneros, somos iguales. Mandela y sus compañeros dirigieron una pequeña democracia en Robben Island. Las decisiones eran tomadas por una mayoría. En 1985 eso cambió, cuando Mandela fue separado de sus camaradas. Nosotros queríamos protestar, pero él nos decía, tranquilícense. Decía que así podíamos lograr algo bueno. Ahora sé que entonces él ya estaba pensando que había llegado la hora de negociar. Nos decía que llega el momento en que un líder debe liderar. Deliberadamente, él no quería nuestra opinión. Mandela comenzó a conversar en secreto con el gobierno sudafricano para negociar la liberación de sus camaradas, la censura a la ANC y, sobre todo, la abolición del apartheid. Tal como se sospecha, habíamos 2 a favor y 2 en contra. Yo era uno de los que no querían negociar. Ahora sé que yo estaba equivocado y que él tenía razón. Yo creía que negociábamos desde una posición de debilidad, pero era el momento preciso. De lo contrario, el país se hubiera sumergido en un derramamiento de sangre como nunca hemos visto. En su vida hay muchos aspectos.
tesón, visión de futuro y valor. Es digno de imitar. En prisión, Mandela se convirtió en la cara visible de la lucha por la libertad de su pueblo. La ANC lo convirtió en el prisionero político más famoso del mundo. La campaña solicitaba sanciones económicas contra el Estado apartheid. A fines de los años 80, Sudáfrica estaba al borde de la bancarrota. Un niño de 7 años me dijo, Nelson Mandela nunca saldrá de la cárcel. Yo le dije, no es así, sí saldrá. Será libre, porque yo creo en el ser humano. Porque la fe es capaz de mover rocas tan grandes como la roca de Gibraltar. Y esa roca, entre todos, la podemos mover. Cuando Nelson Mandela fue liberado, Howard States era un profesor de una escuela en Toronto. Conoció a Mandela en su primera visita a Canadá como presidente de Sudáfrica. Los profesores y administrativos se unieron. Querían asegurarse que sus estudiantes pudieran ver a un ícono viviente. Enseñamos a los niños las injusticias que se cometen con otras personas. Por eso debemos considerar que esas injusticias se han cometido hacia nosotros mismos. Los niños deben saber que Nelson Mandela defiende esos ideales. En este edificio probablemente no hay un solo niño que no sepa quién es Nelson Mandela. ¿Saben quién soy? ¡Sí! ¿Quién soy? ¡Nelson Mandela! Muy bien. Nelson Mandela regresó a la escuela Park en Toronto después de 3 años de su primera visita. La escuela adoptó su nombre. Había gente en todo el lugar. Los que no podían entrar se quedaban afuera con la esperanza de poder verlo a la distancia. Cuando salió, se movía así. Había mucha energía. Fue maravilloso. Desde ese momento, comenzamos a preguntarnos qué podíamos hacer nosotros. Lo mejor es que hicimos algo. Estoy muy entusiasmado. Estoy ansioso por ir a Canadá porque es mi primer viaje a otro continente. Njongo Misinda vive en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Ella es parte de un programa de intercambio impulsado por maestros de la escuela Nelson Mandela de Toronto. Creo que el nombre de la escuela es Nelson Mandela Park. Quizás les enseñan la historia de nosotros, de Sudáfrica. Ellos no pueden saber lo que nosotros hemos vivido, pero creo que saben cómo luchamos para lograr lo que somos hoy. Cuando esté allá cantaré mis canciones y les diré qué significan. Antiguamente las personas de color cantaban "Haya, Haya", porque los blancos tenían el poder. Así que significa, estoy orgulloso de mi hija por ir y luchar por nuestra libertad. Mi bisabuela me contó historias y son las mismas que yo deberé contar a mis hijos, pero solo deben oírlas como historias porque están en el pasado y es ahí donde deben permanecer, sin odio, para poder caminar juntos en igualdad de oportunidades. Mandela fue liberado de la prisión en 1990. Entonces se enfrentó a otra clase de lucha. Ahora debía hacer la paz, luego de 27 años preso por incitar a la violencia. Blancos y negros llevaban décadas en guerra. Ahora Mandela debía unir a los dos bandos. El público se volvió loco cuando lo vio con la camiseta de rugby. En 1995, Chester Williams se convirtió en el primer jugador de color en jugar para Sudáfrica en la Copa del Mundo. Entonces Mandela usó el rugby, el deporte símbolo del apartheid, para unir al país.
Antes que salieran a jugar, entré a los camarines y les dije que todo el país los apoyaba, negros y blancos. También les dije que salieran a jugar, sabiendo que obtendrán un triunfo para Sudáfrica. Nosotros dijimos que no perderíamos este partido, ni la final por el país. Chester comenzó a jugar rugby a fines de la década del 80, cuando era un adolescente. Entonces existía un boicot internacional que presionaba al gobierno del apartheid a modificar su política racista en el deporte. Un puñado de jugadores de color fueron aceptados en equipos de rugby de blancos. Chester fue uno de ellos. Cuando estaba en la cancha, aún podía escuchar a los blancos. Me decían insultos como, no perteneces aquí. Ellos no sabían que eso me motivaba a jugar aún mejor. Chester, la estrella de la línea, fue apodado por sus fanáticos como la Perla Negra. En la Sudáfrica posterior al apartheid, Chester usó su talento para hacer historia. En 1995, el equipo Springboks ganó la Copa Mundial de Rugby. ¡Somos campeones! ¡Son lo mejor! La nueva Sudáfrica. Después de ganar la Copa Mundial de Rugby, Nelson Mandela ofreció una cena en honor de los Springboks. Él es formidable. Me dijo, Chester, sé tú mismo y no dejes que nada cambie tu actitud ni tu personalidad, porque así es como conseguiste tu éxito. Luego me dijo que debo llevar la bandera del país y que debo seguir haciéndolo. Eso es lo que me esfuerzo por hacer. Hoy, Chester es entrenador y ayuda a poner más jugadores de color en la cancha. Nunca estamos expuestos a que los demás nos vean. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de ver jugadores de color en el equipo Springboks. A lo sumo ponían a un jugador de color solo cuando viajábamos, para que nos aceptaran y pudiéramos jugar. Incluso hoy en día, los jugadores de color deben luchar para entrar a los equipos. Para ellos es difícil solo por lo que ocurrió en el pasado. Hoy le decimos a los jugadores jóvenes que tienen una oportunidad de entrar a los Springboks o de ser jugadores de rugby exitosos. Ellos pueden llegar a ser eso. Creo que hoy en Sudáfrica hay mucho potencial que se está aprovechando. Pero hace 10 o 13 años era un país completamente diferente. El nuevo comienzo de Sudáfrica fue alegre y doloroso a la vez. Mandela finalmente pudo liderar a su pueblo el año 1994, pero sin dejar de lamentar el pasado. La crueldad del apartheid se exponía completamente y el país lloraba. Nelson Mandela pidió a su pueblo hacer algo extraordinario. Les pidió que perdonaran. Creo que en el corazón del señor Mandela debe haber amor. Cuando salió de prisión, no tenía rencor por los males que le hicieron, porque si lo hubiera tenido, se habría embarcado en un camino de venganza. En cambio, se embarcó en el camino del perdón. Adrian Block fue ministro de Justicia y Orden del gobierno del apartheid desde 1986 hasta 1991. La situación de Sudáfrica en los 80 era mala. Era una guerra. Yo estaba a cargo de la policía y tratábamos de combatir la violencia para restablecer la ley y el orden tanto como podíamos. Cientos de activistas de la ANC fueron torturados y ejecutados por la policía. Pienso que la policía creía que estaba bien matar personas porque nosotros los elogiábamos y le dábamos medallas. Siendo presidente de Sudáfrica, Mandela ofreció amnistía a cambio de verdad.
Los que confesaran sus faltas serían absueltos de los cargos por crímenes. Adrian Block fue el único ministro del apartheid en solicitar amnistía. Fui a la Comisión de Verdad y Reconciliación, luego de pensarlo mucho y después de varias discusiones. Las personas cercanas a mí me aconsejaron no hacerlo. Me decían que yo solo hacía mi trabajo. Yo no lo negaba y decía que eso era verdad. Pero en el fondo lo que sucedía es que yo no acaté la ley. Además, estudié la Biblia y pude ver claramente en ella que si uno quiere reconciliarse con el prójimo, uno debe estar preparado para pedir perdón y admitir lo que uno hizo. Solo entonces uno puede mirar a las personas a los ojos, a Dios nuestro Señor y al prójimo. El testimonio de Adrian Block fue un hito en la historia de Sudáfrica, pero para él solo fue el comienzo del camino del perdón. Años después, él hizo algo impensable para un exministro del apartheid. Adrian Block fue el único ministro del apartheid en confesar ante la Comisión de Verdad y Reconciliación de África. Sin embargo, Mandela lo inspiró a hacer algo más que decir la verdad. Adrian Block se arrodilló frente a 10 madres de personas ejecutadas por sus fuerzas policiales para lavarles los pies. Yo estaba sentado con un estropajo, jabón y 2 toallas, pidiendo al Señor que me indicara si debía ir o debía preguntarles antes. El Señor me indicó preguntar, y ellas lo discutieron durante unos 5 minutos. Una de las mujeres, que caminaba con una muleta, comenzó a sacarse sus zapatos y calcetines, mientras las demás discutían. Ese era el momento. Yo lloré, y ella también lloró, y todos lloramos. Fue un momento maravilloso. Entonces supe que ellas estaban listas para perdonarme. Todavía existe mucho odio entre las víctimas y los familiares de las víctimas. Creo que ha llegado la hora de tratar de encontrar la reconciliación. Y esta reconciliación hay que hacerla por medio de acciones pequeñas, millones de acciones pequeñas. En 1994 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. Los votantes eligieron a Nelson Mandela como presidente. Hoy la gente respeta a Mandela. Incluso personas que lo odiaban en esos años dicen que es increíble que lo hayan condenado a prisión. Él ha hecho mucho por el país. Creo que su mayor influencia en mí es la posibilidad de abarcar 2 extremos aparentemente muy diferentes. Él, por excelencia, es un pacifista. Mandela me enseñó mi lección política más importante, que es, no importa cuánta ira tengas, nunca dejes que la ira te domine. Estábamos furiosos y rencorosos. Había cuentas que saldar, pero él se las arregló para convencernos de perseguir el bien mayor. La mayoría de nosotros tendía a consumirse por la rabia y el rencor de nuestras experiencias. Olvidamos que hay un mundo, que no somos los definitivos. Él me enseñó que no somos ni el principio ni el final.